Dios los bendiga. Vamos a ver nuestro estudio de Génesis de esta semana. Y esta semana vamos a ver el capítulo 5 de Génesis. Este capítulo 5 es uno de los más interesantes del libro de Génesis porque contiene muchos de los misterios guardados, esos misterios ocultos que Dios tiene y tenía planeado solo revelarlos a nosotros, sus hijos, en este tiempo. Así que vamos a estudiar el capítulo 5 de Génesis. Cuando empezamos el capítulo 5 de Génesis, vemos que comienza con la genealogía desde Adán y tomando la rama de la genealogía de Set. Y es muy interesante esto que Dios no cuenta en esa genealogía de Adán, no toma en cuenta la genealogía de Caín. Y es por varias razones importantes. En primera, como ya vimos en capítulos anteriores, Caín directamente decidió que Dios estuviera fuera de su genealogía y de su familia, enteramente fuera y privados de la presencia de Dios. Entonces, por esa razón, Dios no tomó en cuenta la genealogía de Caín. Y en segundo lugar, es porque Set fue el primer hombre en la Biblia que fue llamado justo. Fue la primera persona en la Biblia que buscó a Dios para agradarle, para conocerle, para tener una intimidad con él. Y esto es muy interesante porque entre Adán y Set pasaron cientos de años y sin embargo hasta la llegada de Set él fue el primero que creó una genealogía que deseaba buscar a Dios y conocer a Dios. Y de hecho, a través de la genealogía de Set es de donde vino nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto importante de este capítulo 5 viene directamente de aquí. La genealogía que se cuenta en este capítulo 5 es desde Adán hasta Noé. Y sin embargo, no se vuelve a mencionar la genealogía de Adán hasta los evangelios, específicamente hasta el evangelio de Mateo, donde se completa la genealogía de Adán, desde Adán hasta el Señor Jesucristo, pasando por todos los grandes hombres de la Biblia, incluyendo Moisés, incluyendo los patriarcas, incluyendo al rey David, por el cual iba a ser la promesa, y toda la descendencia hasta el Señor Jesucristo. Entonces desde aquí, desde el capítulo 5 de Génesis, es como si la genealogía estuviera en pausa, incompleta, porque se iba a completar específicamente con el Señor Jesucristo. Y es perfecta la genealogía, se ve realmente como Dios guardó su promesa desde Adán, generación tras generación, tras generación, tras generación, guardó una rama, una genealogía santa, agradable a él, que lo buscara, que lo intimara hasta llegar al Señor Jesucristo. En tercer lugar, el punto importante de este capítulo 5 es que se menciona a propósito una palabra que es de por sí deprimente, y es la palabra muerte. De hecho, la palabra muerte en el capítulo 5 de Génesis se menciona aproximadamente 8 veces. Y estas 8 veces que se mencionan a propósito y por una razón muy especial y muy importante, ya que la palabra muerte es la condición desoladora de todo hombre a causa del pecado. Y Dios quería en este punto, en este capítulo, que el hombre tuviera conciencia plena de que la muerte estaba reinando en todos los hombres a causa del pecado. Sin embargo, a pesar de que la palabra muerte reina en este capítulo 5 y suena un capítulo muy deprimente, Dios nos sorprende en medio de esa oscuridad. Dios enciende una luz de esperanza que solo puede provenir de un Dios de amor. Esa gracia salvadora que se presenta cuando hay oscuridad, porque como dice la palabra, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y esto es, donde hay más oscuridad y más necesidad de Dios, ahí hay más oportunidad de salvación que en ningún otro lado.